El primer Festival de Cine Flamenco y Etnográfico ha reunido en su primera cita nombres esenciales del cine español como David Trueba, Lois Patiño, Laura Hoffman, Benito Zambrano, productores como Olmo Figueredo y Marta Esteban, o escritores como Juanjo Tellez y Montse Madridejos, que han convertido a la ciudad durante los días del festival en centro de proyección de películas y documentales vinculados a las señas de identidad de En Flamenco. Gerardo Sánchez, responsable de Días de Cine. Bienvenido a Jerez. Muchas gracias, encantado de estar en un sitio tan estupendo y tan maravilloso. Y cinematográfico, porque es una tierra de cine, de localizaciones de cine durante muchísimo tiempo. Y me llama la atención que venga a hablar de una película que yo creo que retrata la esencia de este festival de cine, Duende y Misterio del Flamenco, Gerardo. Claro, es un título de una película que parece premonitorio de todo lo que después ha hecho, pues, por ejemplo, Carlos Saura, ¿no? Pero ya es que antes de Los Tarantos, antes del Amor Brujo, pues Edgar Neville hizo esta especie de locura, ¿no? Que es una película maravillosa, ¿eh? que parece mentira que en esa época, que en España pues había esa losa del cine folclórico, pues se atreviese a hacer una película que fuese tan fiel y tan respetuosa y ofrece una visión tan bonita de lo que es el flamenco, ¿no? y todas esas cosas que mucha gente desconoce y que debería conocer, porque ves la película y te quedas asombrado de la maravilla que es, claro. Claro, yo no sé si hasta cierto punto fue un poco premonitoria, o el hecho de saber reflejar hace casi 70 años lo que hoy día sigue siendo el duende del arte flamenco, es algo adelantado a su tiempo, ¿no? Bueno, es que Edgar Neville era un personaje, ¿eh? Entonces he leído que cuando vino aquí a rodar por Andalucía, iba a los pueblos donde iba a rodar y conocía a todo el mundo de los sitios, incluso conocía a tal señor o a cual otro que sabía que cantaban y que bailaban, ¿no? Gente que no conocía a nadie, ¿eh? Además de conocer a los artistas que salen en la película, ¿no? O sea que es verdad que esto surge de un proyecto que iba a haber hecho con un cineasta norteamericano, que era amigo a su vez de George Cukor, y iban a haber sido en principio un cortometraje, Song of Spain, sobre todo para vender al extranjero, ¿no? Y eso derivó en esto, por suerte, ya de forma individual por Edgar Neville, y además, como lo más importante para la época, aunque parezca que no tiene mucho sentido, en forma de largometraje y no de documental, porque eso marcaba mucho la diferencia en aquella época con respecto a las posibilidades de hacerse, incluso de estrenarse y, por supuesto, de venderse al extranjero. Gerardo, como responsable de ese coloquio en torno a esta proyección de Edgar Neville, ¿cómo es tu viaje personal a esta película, ¿no? A ese duende y misterio del flamenco? Pues mi viaje a esta película es... Bueno, yo soy de esa generación que crecimos con el rock and roll y que veíamos en su día, mal hecho, el cine o la representación del flamenco en el cine como algo folclórico, ¿no? Eso que es curioso porque he leído un documento en el que le decían a Edgar Neville en el año 52, antes de hacer la película, que evitase hacer una españolada por parte de la misma administración franquista, ¿eh? Y es verdad que eso hemos pecado muchos, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego, sin querer, entras en estas cosas y te das cuenta de que es otra dimensión, ¿no? Que es una cosa, un arte superior. Y claro, ves esta película, 70 años después, que sigue siendo tremendamente moderna, que ves en ella, en esta película, ves lo que luego ha hecho Saura con flamenco, con Iberia y con todas estas cosas, y dices, bueno, ¿cómo este hombre se atrevió a hacer esto hace 70 años? Y hacerlo tan respetuosamente, ¿no? sin caer en el folclorismo más fácil, huyendo de esas españoladas que evidentemente él quería huir. Gerardo, como experto en el séptimo arte, en el mundo del cine, se han visto y se han contado muy bien historias de músicos del arte, ¿no? Se han retratado bien, pero ¿es complicado hacerlo con el mundo del flamenco? Bueno, es que en España nos pasa eso que, retomando lo que decía antes, igual que en Estados Unidos, pues no cuesta hacer películas sobre
sobre un arte popular, que es la música o la canción, y hay todo tipo de películas sobre cantantes reales o falsos, hay biopics, hay películas en las que la música es parte fundamental. Pues aquí, precisamente por esa visión distorsionada que nos dio el cine folclórico, pues no hemos sabido, y además ese complejo tan español de no apreciar lo nuestro, ¿no? Pero para mí el flamenco es como el blues. El flamenco es a España lo que el blues es a Estados Unidos, ¿no? Es un canto de aquellos que sufren dolor, ¿no? Pero en Estados Unidos sí se ha hecho. Aquí, pues, no se ha hecho lo que debiera. Lo bueno es que, como no se ha hecho, está por hacer. Con lo cual, yo creo que, bueno, pues ahí está, la puerta abierta para que todo el mundo que quiera lo haga y desde el respeto y la pasión y la devoción, pues lo haga. ¿Cómo está siendo tu viaje? No sé si muy fugaz a Jerez, pero ¿qué tal tu llegada a la ciudad? Es fugaz, es fugaz. Es rápido, ¿no? Más fugaz de lo que yo quisiera. Ya quisiera yo poderme quedar aquí una semana. Pues es fugaz porque esta tarde me voy mañana, hay que seguir trabajando, pero yo preferiría quedarme aquí, ¿eh? Y bueno, pues ahora he estado dando una vuelta por ahí por Jerez, y maravillosa. He querido entrar a la catedral, pero estaba cerrada y me imagino que por el COVID, ¿no? O a lo mejor es el horario, pero bueno, vamos, es que es un sitio mítico, un sitio que se llama Jerez de la Frontera. Antigua frontera, además, claro, ¿no? en época de templarios. Eso ya evoca aventura y misterio, ¿no? Y algo misterioso. Además, es curioso porque entrevistábamos ayer a David Trueba, el director de cine, y yo le preguntaba qué le inspira Jerez, ¿no? Es como esa solera de ciudad antigua que sí que tiene ese fondo, ese trasfondo propicio para poder rodar, ¿no? Bueno, es que, claro, digo, una ciudad que se llama... Bueno, aquí en Cádiz está, y seguro que hay alguna más, está Vejer de la Frontera, hasta Jerez de la Frontera, claro, y esto evoca pues esas luchas, me imagino hace aquí 1000 años, ¿no? Conquistando tierra, no se sabe si conquistando o robando, porque ya la perspectiva de quién era el dueño de la tierra ya es difícil de saber, ¿no? Si eran los califas o los árabes o los cristianos, no lo sé, pero es una historia apasionante y una tierra maravillosa. Bueno, la California, esto está mal dicho, ¿no? Porque no tenemos que decir la California española, sino que a lo mejor California es la Andalucía americana. Es posible. Gerardo, cuéntanos, porque bueno, son ya tantos años de días de cine en televisión española. ¿Cómo está en estos momentos la situación? Yo no sé si después de la pandemia, que parece, ¿no? Que da la sensación de que por fin ya estamos saliendo de esta etapa tan complicada. Para días de cine, ¿cómo está siendo este volver a la normalidad o pseudo-normalidad? Bueno, pues nosotros cuando comenzó la pandemia, el estado de alarma y el confinamiento, interrumpimos la emisión una semana, la emisión convencional, y emitimos en su lugar pues un especial enlatado de Orson Welles, me creo que fue. Pero luego a la semana siguiente ya empezamos a hacer el programa desde casa, y el programa, bueno, empezamos de una forma muy pedestre, porque había que inventar un protocolo y una forma de trabajo, pero a las 3 semanas aquello ya rodaba de maravilla, y aún hoy seguimos haciendo el programa desde casa. Bueno, el protocolo es exportable ya a todo el mundo porque funciona de maravilla. El cine va volviendo a la normalidad. Es verdad que en Madrid las salas han seguido abiertas, ha habido épocas de menos estrenos, los festivales pues sufrieron cambios. Málaga el año pasado se fue a finales de agosto en lugar de su momento, que se suspendió. Este año ya ha habido Festival de Málaga, los festivales están volviendo a ser presenciales, con lo cual la rutina, bueno, va siendo rutinariamente normal, lo cual es en otros momentos a lo mejor era horroroso, pero ahora es muy satisfactorio ver que estamos viendo ya la luz al final del camino. Yo me vacuno de la segunda dosis el domingo, hay gente en mi programa que ya tiene las 2 dosis. Bueno, pues yo creo que ver la normalidad ahí a la vuelta de la esquina es algo que nos congratula ahora, y a lo mejor hace 5 años hubiese sido horrible pensar que iba a ser algo anodinamente normal, pero ahora es muy sugerente. Claro, yo supongo que la recuperación del sector del cine en nuestro país será también la recuperación en sí de la esencia de días de cine, ¿no? Una cosa lleva a la otra, pregunto. Sí, bueno, ya te digo que nosotros no hemos dejado de producir el programa todas las semanas, en circunstancias que ahora nos adaptábamos a lo que había. Ha habido semanas, pues hace un año, en el que en el programa casi solamente hablábamos prácticamente de estrenos en VOD, porque no había estrenos en salas.
Cuando ha habido estrenos en salas los hemos cubierto. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que muchas entrevistas que antes se hacían así, pues se han pasado a hacer online, a través de Zoom y tal, con lo cual, claro, pues no hay el calor de una entrevista normal, ¿no? Eso se va recuperando, o sea que en la medida que todo eso se vaya recuperando, significará que la industria vuelve a estar en movimiento y, bueno, que nosotros podremos hacer un programa más parecido a lo que hacíamos hace 1 año y pico, ¿no? Y, bueno, yo espero que ya la vuelta al verano sea ya así, o prácticamente así para todos. Y, bueno, está San Sebastián ahí y los 30 años del programa, que espero que sea normal en el 6 de octubre, porque ese 6 de octubre se cumplen 30 años de Días de Cine y querríamos hacer una fiesta. Bueno, si necesitáis alguna localización, hombre, yo sé que la imagen es muy propia y vuestra plasticidad, vuestra seña de identidad es, bueno, Días de Cine. Oye, pero que si os tenéis que venir para Jerez, que tenéis muy buenas localizaciones, es más, yo creo que os abren la catedral para que podáis hacer Días de Cine. Y además hay un vino estupendo. Sí, sin duda alguna. Gerardo, un auténtico placer y esperemos Igualmente. que después de este viaje fugaz vuelvas pronto a Jerez. Pues ya me han quedado unas ganas que no veas. Muchísimas gracias. Pero ¿cuál es la situación actual del sector profesional audiovisual andaluz? A ver, sí que es una pregunta complicada, dependiendo de dónde lo mires, cuándo lo mires, y también qué es lo que estamos analizando, ¿no? Si estamos analizando a los profesionales, pues en ese sentido la radiografía que podría hacerse es excelente. O sea, yo creo que ahora mismo no ha habido un mejor momento en cuanto a número de profesionales, capacidad, experiencia, talento, polivalencia, diversidad. Es el mejor momento con diferencia. Estamos en un momento, antes comentaba, estamos en un momento ahora mismo prácticamente de pleno empleo, en el que hay muchísimas producciones de manera simultánea, que esto ha hecho también que nos veamos obligados, y yo creo que eso es lo bueno, a que pues vayamos dándole la oportunidad a gente que ha estado trabajando en segundos, terceros, cuartos puestos en distintos departamentos y que ahora están afrontando sus primeras películas, sus primeras series. Y esto es fantástico porque obviamente lo que está permitiendo es que haya mayor número de profesionales con mucha experiencia. Entonces yo creo que en ese sentido, si lo que estamos analizando es al personal, a esa mano de obra que podríamos tener aquí en Andalucía, ya sea para impulsar los proyectos que nacen desde aquí o ya sea para atraer los proyectos que vienen de fuera, el momento indudablemente es magnífico. Si lo que estamos analizando, por contra, es la respuesta de las instituciones, pues yo te diría que no va tan acompasado, la verdad. Estamos en un momento quizás un poquito decepcionante. Yo entiendo, y ahí sí que creo que tiene que ver la pandemia, ¿no? Es cierto que es un momento difícil, pandemia, confinamiento de por medio, un momento en el que la atención absolutamente prioritaria de las instituciones ha tenido que estar donde ha tenido que estar, pero la realidad es que estamos aquí hablando ahora mismo sin mascarilla, con una primera dosis de vacuna, estamos a punto de que en varios días ya podamos estar sin mascarilla fuera de la... y empezamos a hacer una vida aparentemente normal, y esto también debería traducirse en la respuesta que dan las instituciones. Estamos nuevamente en un momento en el que desde Europa se ha motivado a los principales gobiernos a que estimulen efectivamente todos los sectores, y el de la cultura no puede ser diferente. Guillermo Rojas, productor de Callejeras. Bienvenido a Jerez. Pues muchas gracias y la verdad que muy contento de estar aquí. Bueno, en tu caso estás en casa. Sí, bueno, yo la verdad que a Jerez no vengo tanto como quisiera, pero la verdad que muy contento, y este año vengo con 2 producciones y la verdad que muy contento de poder volver a Jerez, que hacía tiempo que no venía. Sí. Callejeras, de Silvia Moreno y de Daniel Llamas. Callejeras, que es una película que con una visual, con un cromatismo especial y sobre todo por cómo está contada.
independientemente del fondo de la cuestión, ¿no? Sí, aparte es una historia que nos costó mucho sacar adelante porque la rodamos en lo que fue el Carnaval de Cádiz de 2020, semanas antes de que empezara el confinamiento, porque yo creo que el último día de rodaje fue el día 10 de marzo de 2020, así que imagínate cómo fue, ¿no? O sea, ya había como ecos, sonidos de que la cosa del coronavirus iba a ser grave, y nosotros nos metimos en Cádiz pues en toda la bulla, que se dice, ¿no? Allí, y aparte buscando a las agrupaciones callejeras, a las ilegales, callejeando como podíamos, y la verdad que fue un rodaje especial, porque sí que hay algo de eso, de esa búsqueda de cromatismo, de esa vida, de ese color, ¿no?, que tiene el carnaval, de esa vida, pero si te soy sincero, fuimos un poco a ver lo que pillábamos, porque no es fácil organizar una producción en medio de un carnaval que digamos que se pone de bote en bote, y encima con estas agrupaciones callejeras que muchas veces no sabías en qué esquina o en qué plaza se iban a poner, ¿no? Entonces nosotros quedábamos más o menos con ellas, íbamos a un sitio, concertábamos como no la entrevista, pero cuando iban a estar cantando y tal, y fuimos un poco a la aventura. Yo la verdad que ahora con el tiempo no sé cómo lo sacamos adelante, porque tuvo que parar todo lo que es la producción cuando llegó el confinamiento, y pudimos retomar después de verano del año pasado. Invitamos obviamente a los telespectadores de Onda Jerez a ver Callejeras, pero en pocas palabras, ¿tú cómo la definirías esta obra? Pues mira, yo creo que es una obra muy necesaria, porque reivindica el papel que tiene la mujer en el Carnaval de Cádiz, en ese carnaval ilegal, de la calle, que muchas veces no sale tanto en los telediarios o en las noticias, o que fuera de la ciudad de Cádiz igual no se conoce tanto, porque son esas agrupaciones de mujeres, muchas de ellas que son feministas y que no aparecen retratadas como en los medios o en el imaginario colectivo que la gente que no somos de Cádiz solemos tener, ¿no?, de una manifestación artística como el carnaval. Y a nosotros también nos abrió mucho los ojos, porque es verdad que son una serie de figuras que están ahí, pero a lo mejor a las que no les prestamos demasiada atención. Y cuando uno tiene la suerte de poder hacer un documental, no es solo porque quiera contar algo, sino que también se enriquece tu experiencia al conocer a esas personas, a esos protagonistas, al saber un poco sus vivencias y todo lo que pueden aportar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido a la gente le va a sorprender, y creo que es muy emotivo, que tiene momentos muy bonitos, aparte de por todo lo que cuenta, porque claro, al estar grabado justo antes de la pandemia, uno se emociona cuando ve esas calles llenas de gente y lo cerquita que estaban unos de los otros, porque claro, allí estaban como todos muy pegados, y a mí una de las cosas que más me emociona cuando lo veo. Fíjate que además el Carnaval de Cádiz es algo que está muy contado, por así decirlo, ¿no?, en esta zona, y especialmente en la Tacita de Plata. ¿Qué habéis contado de nuevo en Callejeras? Pues sobre todo hemos contado la importancia de ese papel de las mujeres, que no se ven, porque hablamos desde las mujeres que digamos que se atreven a contar un poco su historia o su forma de ver el mundo, pero que tradicionalmente no suelen entrar en lo que es el concurso oficial del Falla, que no es que no puedan entrar, sino que hay como una cierta tendencia, yo creo que cultural, a que la mujer no es demasiado protagonista en el Falla, más allá de ser pues las que cosen los trajes o las que maquillan a las agrupaciones, ¿no? Entonces hay pocas autoras oficiales del carnaval, y esto era un poco reivindicar todas esas mujeres, desde las pioneras, que empezaron una vez que el carnaval vuelve un poco a legalizarse cuando ya viene la muerte de Franco y la democracia, a todas esas pequeñas agrupaciones que con el paso del tiempo se han ido sumando y han sacado, pues bueno, aparecían al principio lo que eran los coros mixtos, y después ya salían también en sus pequeñas agrupaciones de chirigota, y era un poco darle voz a esa serie de personas, ¿no?, que yo creo que es muy importante y que enriquecen mucho, porque es como la otra parte del relato a la que normalmente no estamos habituados a verlo, ¿no?, y a escucharlo. ¿Y eso cómo se cuenta con una cámara? ¿Cómo fue el rodaje de Callejeras? Pues el rodaje, ya te digo que fue un poco, no caótico, pero sí como muy intenso, porque creo que fueron 6-7 jornadas. Además dormíamos aquí en Jerez, nuestro centro de operaciones era Jerez, porque claro, en plenos días de carnaval, pues el alojamiento en Cádiz está por las nubes, no era muy operativo, teníamos que ir con las cámaras en la furgoneta y no podíamos acceder hasta el sitio, entonces nos quedábamos en Jerez y cada día íbamos y volvíamos, ¿no? Eso para empezar. Tuvimos la suerte de contar con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, que nos cedió un pequeño local donde podíamos, algo tan tonto como cargar las baterías de la cámara o tener un sitio donde echarnos un poquito de agua y descansar, porque fueron muchas horas en la calle, y fue mucho de compartir con la gente y de ir a buscar esas agrupaciones, y una vez que te metes allí, eso es como ya una locura, ya como que te dejas llevar. O sea, yo había partes que estábamos robando como en la Plaza Mina, por ejemplo, y ¿dónde hay que ir? Hay que ir no sé dónde, al Mentidero, da igual, o sea, te llevaba una agrupación por otro lado y surgieron cosas muy bonitas.
Surgieron cosas muy bonitas porque eran muy inesperadas. Después tuvimos que parar con el tema del confinamiento y el documental tiene una parte importante que son de entrevistas a estas mujeres protagonistas del carnaval y eso lo tuvimos que hacer después del verano. Entre septiembre y diciembre del año pasado ya pudimos hacer esas entrevistas de una forma más pausada, viendo lo que habíamos rodado en las jornadas del carnaval y digamos que el documental en ese sentido se hizo como a dos velocidades. Una como muy frenética, muy caótica, muy de coger la cámara y tirarte a la calle y a ver qué sale y a ver qué nos encontramos. Y después una parte mucho más reflexiva, ya cuando pasó el verano y ya con las medidas del COVID. Claro, nos hubiera gustado, sí que hemos echado en falta, por ejemplo, algún reencuentro entre las agrupaciones, de querer grabar a lo mejor algún ensayo o alguna cosa, pero ya fue muy complicado porque ya después con las medidas sanitarias y tal, no podíamos juntar a esas agrupaciones que son 10, 15 mujeres y ponerlas a cantar en la calle a medio metro una de la otra, ¿no? Entonces, eso nos quedó ahí. Pero también hemos utilizado mucho material de archivo, primeras grabaciones que había de mujeres, finales de los 70, principios de los 80, y nos ha ayudado mucho a contar la historia también desde ese punto de vista. Oye, y esa locura frenética que me cuentas del rodaje de Callejeras a la disciplina de los Días Azules, ¿no? Ahí la cosa cambia, ¿o no? Sí, la cosa cambia. Es que Los Días Azules es un proyecto diferente, un proyecto que sí que nace desde nuestra productora con mucho más tiempo de preparación. Se cumplía el 80 aniversario de la muerte de Antonio Machado, entonces ese fue un poco como el pistoletazo de salida. Teníamos que ir a... Bueno, nos enteramos que iba a haber una serie de actos conmemorativos por este aniversario. Decidimos que grabar esos actos en Collioure, en el sur de Francia, era súper importante para empezar el documental y entonces llevó una planificación mucho más detallada porque hicimos un recorrido por todas las ciudades en las que Antonio Machado vivió. Creo que lo primero que hicimos fue grabar alguna escena en Sevilla, como es lógico, pero después fuimos a Collioure, Barcelona, Soria, Segovia, Baeza, Madrid, Valencia, Rocafort. Entonces hubo que planificarlo mucho. También fue muy bonito porque éramos un equipo relativamente pequeño, íbamos en una furgoneta recorriendo todas esas ciudades donde Machado vivió y había algo como muy especial, porque cuando uno llega a Segovia y ve la pensión en la que se alojaba, que prácticamente es una casa museo y que está igual, pues uno se emociona. Cuando uno llega a la tumba de Machado, que ve que siempre que tiene flores frescas, que la gente deposita cartas, que sigue intentando hablar con el poeta 80 años después de su muerte, que se le hacen actos, que no sé, era como una cosa muy, muy especial, era como que sabíamos que nos iba a emocionar, pero quizás yo personalmente no pensaba que me iba a llegar tanto. Yo no sé si a lo mejor la magia de un buen rodaje es que todo el mundo, como tú me dices, se involucre, ¿no?, de esa manera en el proyecto, que lo sienta como algo propio, esa emoción, ¿no?, de querer rodar algo concretamente, ¿no? Sí, sobre todo porque yo más que contar una historia, que creo que también es importante cuando uno hace una creación audiovisual, creo que es bonito que te enriquezca tu vida. O sea, yo hay veces que como productor me planteo entrar en proyectos y decir, ¿por qué quiero hacer un documental sobre el carnaval? ¿O por qué queremos contar una historia sobre Antonio Machado? Porque yo creo que nos enriquece como personas y porque me apetece, creo que voy a ser más feliz si me involucro y si soy un productor que está normalmente en los rodajes, ¿no?, que planifico mucho las cosas. Creo que disfruto más trabajando de esa manera que si no lo hiciera. Entonces, desde nuestra productora intentamos que todo el equipo participe de la misma manera. Por ejemplo, con Los Días Azules, a Laura le gustaba mucho sentir esa energía de la gente, de llevarte a lo mejor a un cámara que a lo mejor no conocía mucho de la historia de Machado, pero lo plantas allí en el cementerio donde se murió, tal y cual, y donde hay un homenaje y tú ves que la gente se emociona, que le llega. Y dices tú, ostras, pues no conocía tanto de la historia, pero qué bonito conocer, ¿no?, a través del lenguaje del cine. Y yo creo que es una cosa que después nos llevamos para siempre y que es de las que más recuerdo, porque nos disfrutamos todo el proceso. Incluso en lo que es la grabación de la voz en off, de la locución que hizo Pedro Casablanc, que recuerdo que estábamos en un estudio de sonido en Sevilla y Laura y yo ya nos miramos y nos emocionábamos cuando ese hombre recitaba los versos, ¿no? Era como una cosa inesperada, que pensábamos que a lo mejor era... Bueno, sabíamos que iba a quedar bien porque ya habíamos trabajado antes con Pedro Casablanc, pero era como de esas cosas que se produce cierta magia y que, vamos, a mí se me puso un nudo en el estómago y fue increíble, fue increíble. Pero fíjate cómo hay ese nexo de unión entre Callejeras y Los Días Azules. Tú en esa labor de productor, ¿no?, que son películas tan heterogéneas, pero que al final se trata de que el espectador sea agarrado por las entrañas, ¿no? Sí, bueno, y creo que no son tan diferentes, porque las dos hablan un poco de lo que es la cultura popular, de lo que es un poco nos define como personas, y habla un poco de disfrutar la vida, de apreciar las pequeñas cosas, ¿no?, que nos dan alegría, y Machado era un poco eso. Machado era saber vivir, ¿no?, y saber vivir bien, y saber vivir en compañía, y una persona muy solidaria y muy...
sea, muy republicana y en el sentido de progresista y creo que uno de los pilares fundamentales de lo que España a lo mejor es hoy, ¿no? Y el Carnaval de Cádiz también tiene algo de eso, de algo de ese sentir de la calle, del saber popular, ¿no? De transmitirlo y de esa cercanía de la gente, ¿no? Machado siempre decía que el pueblo era una esperanza y también con Callejeras hemos disfrutado algo de eso, ¿no? De la gente normal de la calle que es capaz de sacarte unas letras, una gracia, una inventiva, que tú dices, hay que ver si aquí hay verdaderos artistas y muchas veces no ponemos en valor esas cosas, ¿no? Te ha quedado genial, la comparativa. Me dan Sí. ganas de comprar en un pack Callejeras y Los Días Azules. Pues va a estar baratito, Increíble mira. la obra de los dos, ¿eh? Sí, hombre, don Antonio es mucho don Antonio, pero esas cosas, la verdad es que intentamos siempre desde la productora involucrarnos en proyectos que sobre todo que cuenten un poco la historia y el mundo como lo vemos desde Andalucía. O sea, Oye, y aquí al sur de Al Sur, Jerez de la Frontera, sí. ¿te vemos participando en algún proyecto en Jerez o no próximamente? Pues mira, no lo sé, la verdad que yo que tengo familia también en la provincia de Cádiz, sobre todo en Algeciras, siempre he querido hacer algo por aquí, porque siempre he veraneado por aquí cerca, o sea, los últimos años aquí al lado, en Chipiona, y la verdad que pues, sería bonito, porque yo creo que estando tan cerca de donde vivo, ¿no? En Sevilla, tenemos personalidades muy afines, yo veo la gente y es como muy parecida en todos los sitios, ¿no? Y puede ser algo bonito, ¿por qué no? Pues nada, nos alegramos de tu paso, de todo el equipo por Jerez y que volváis muy pronto. Gracias, Guillermo. Nada, a vosotros, chao. ¿No? Yo llevo ya bastante tiempo pues reflexionando y meditando, ¿no? en el origen y sobre todo en el origen y en lo que permanece todavía del flamenco en nuestra tierra, y además como la cristiandad, literalmente hablando, la cristiandad, quizás no el catolicismo, sino el mundo de los cristianos, cómo se ve desde Andalucía, ¿no? En Andalucía va pasando un paso de Cristo y estamos comiendo dulces árabes, un pestiño, una torrilla, ¿no? Se le canta a Cristo una sagüeta, que es el nombre original, que es lo que se le canta a las novias en las bodas árabes, ¿no? Entonces, 800 años no es una invasión, evidentemente, y aquí permanece el mundo de los moriscos, evidentemente, el legado morisco de Antonio Manuel, ese gran escritor cordobés, me hizo también mucho que pensar en todo esto. La huella. En una relectura de las mitologías clásicas, si el mundo griego y romano, desde ya podían ser comedias, tragedias, Sófocles, Aristófanes, han usado el panteón religioso clásico para contar historias cotidianas, historias inmediatas, ¿por qué no podíamos hacer lo mismo con el panteón cristiano que marca nuestra cultura, incluso la de los no creyentes, como es mi caso, pero que es un referente que nos permite, que es conocido por todos y por todas y que nos permite de alguna manera contar la historia que queremos contar. Pero quizá en el flamenco encontramos, si nos vamos a lo más obvio, una conexión, bueno, pues mucha conexión, o sea, una conexión totalmente directa, ¿no? Bueno, pues por lo que ya sabemos, pues nuestra relación con el mundo árabe y la reminiscencia que tiene además nuestro arte del mundo árabe, ¿no? Pero luego hay otra que subyace, ¿no? Y que no quiero yo decir que otra música no la tengan, pero sí es verdad que el flamenco tiene como una de sus cualidades más pioneras, pues la pasión, o vamos a decir, la capacidad de generar sentimientos en los demás que tiene, ¿no?